Bueno, entonces, inicio la grabación y vamos a ver entonces la clase de hoy. Ok, disoluciones, capítulo 13. Ya habíamos visto un poco de disoluciones el año pasado. No sabía que con Alt Q se salía de la reunión. No sé por qué está presionando Alt Q. Ok, ya habíamos visto un poco de disoluciones el año pasado, pero ahora entonces vamos a verlas un poco más en profundidad. Muy bien. Profe, esto no entra en el El proceso examen. de disolución, bueno, recordemos, bueno, esto lo podemos ver tal vez un poco más intuitivamente. Si nosotros tenemos un soluto y lo ponemos en un solvente, las moléculas de solvente van a chocar contra esa pelota de soluto, por decirlo así, y va a ir separando esas moléculas del soluto, las va a ir separando entre sí, las va a ir alejando, las envuelve hasta que todas las moléculas de soluto quedan completamente separadas, completamente disociadas de la pelota original. Esto ya entonces estamos hablando de lo que es una disolución. Profe, pero eso solo ocurre con Ahora, electrolitos, ¿no? Algo importante en las disoluciones, las moléculas cuando están disueltas en un solvente van a estar solvatadas. ¿Qué quiere decir que estén solvatadas? Que están rodeadas por las moléculas de solvente. En este caso podemos ver el sodio rodeado por agua. ¿Me puede escuchar? ¿Pasó? ¿Me escucha? Profe, ¿me escucha? No los escucho. Profe, yo estoy Ok, hablando. ya. El capitán, estamos listos. ¿Así me escucha, profe? Ya, ahora sí. Ok. Ajá. ¿Iban a decir algo? Sí, puede devolver la diapositiva. Sí, eso fue que me pasé, sin querer. Gracias. Sí, entre los mates que tiene esta computadora, en veces me mutea a mí o en veces simplemente desconecta como el sonido. No sé. Y por supuesto yo no me di cuenta. Ok, entonces, la solvatación es el proceso en que las moléculas de soluto quedan rodeadas por moléculas de solvente. Cuando el solvente es agua, al proceso de solvatación se le conoce como hidratación. Es ahí un caso especial nada más. ¿Por qué? Porque el agua es el solvente más común que tenemos, entonces quiere ser especial. Profe, ¿me puede hacer un favor? Sí, claro. ¿Me puede recordar cómo en una disolución diferenciar entre el solvente y el soluto? Es que ya no recuerdo eso, ¿verdad? Un día estaba hablando con los muchachos de décimo y me quedó ese dato ahí, tenía que confirmarlo, pero se me olvidó. Y ahorita que usted está hablando de eso, lo recuerdo. Ok, ¿cuál es el disolvente? ¿Cómo se reconoce el disolvente? Es que está en más cantidad, ¿no? Ajá. ¿Y el soluto? Está en menos cantidad. Exacto, Así es fácil. así de fácil. Pero eso de la disociación solo ocurre con electrolitos, ¿no? Porque si yo tengo una sustancia que es un electrolitro, pero aún así se disuelve, no es el mismo Ok, sí, pero, ok, proceso. O sea, no disocian sus moléculas. ajá, pero pensemos en un grano de azúcar, por ejemplo. Nosotros agregamos ese grano de azúcar y lo que hace el solvente es separar cada una de las moléculas. Entonces ese va a ser el proceso de disolución. De la pelota del grano de azúcar
pues llevarlo a moléculas individuales que van a estar solvatadas y en el caso de que sea agua, van a estar hidratadas. Supongamos que acá en vez del átomo de sodio, bueno, perdón, en vez del ion de sodio, lo que tenemos es una molécula de sacarosa. Igual, rodeada por moléculas de agua, pero acá en el centro una molécula de sacarosa. Entonces, vamos a tener la sacarosa hidratada. Va a ser el mismo proceso, no importa si son iones o si son moléculas, no electrolitos. Ahora, cuando ocurre una disolución, pues hay cambios energéticos. Si tenemos el soluto, que va a estar apelotado, por supuesto, nosotros necesitamos separar las moléculas de soluto. Entonces tenemos que aplicar una energía. Recordemos que si nosotros queremos separar moléculas, por ejemplo, cuando pasamos de líquido a gaseoso, estamos separando las moléculas. Necesitamos aplicar cierta energía para lograr separar esas moléculas. Entonces aquí hay una entalpía. Luego, estas moléculas van a estar rodeadas de moléculas de soluto, perdón, de moléculas de disolvente. Pero el disolvente originalmente también está todo juntito. Entonces tenemos que hacer los huecos donde van a estar las moléculas del soluto. Entonces también tenemos que separar las moléculas del solvente para hacer esos huecos, esos espacios donde va a entrar el soluto. Finalmente, cuando se mezclan ambos, estamos creando nuevas interacciones entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente. Entonces, cuando creamos nuevas interacciones, hay una entalpía. En este caso, vamos a tener una entalpía negativa. Delta H1 y delta H2 son positivas. Nosotros necesitamos agregar energía para separar las moléculas porque estamos rompiendo fuerzas intermoleculares. En el último proceso, estamos formando nuevas fuerzas intermoleculares entre soluto y disolvente. Entonces, esta entalpía es negativa. Veámoslo acá. Tenemos el disolvente y el soluto por separado. Separamos las moléculas de soluto, separamos las moléculas de solvente, tenemos que agregar energía en ambos procesos y luego cuando las unimos para formar la disolución, entonces se libera energía. Ahora, puede ser que la energía liberada sea mucho mayor que la consumida en los procesos en los dos primeros procesos, entonces el proceso total es exotérmico o puede ser que tengamos un proceso más bien endotérmico. Por ejemplo, si disolvemos hidróxido de sodio en agua, la conocida potasa, el recipiente y el agua, por supuesto, bueno, el agua primero y ese calor pasa al recipiente, se va a calentar y de manera significativa. Entonces, nosotros disolvemos un poquito de potasa en agua y el agua se calienta. La disolución del hidróxido de sodio en agua va a ser un proceso exotérmico. Pero puede ser que más bien decidamos disolver acetato de sodio o el bórax, que se usa mucho en fertilizantes también. Cuando nosotros disolvemos alguna de esas sales, más bien el agua se enfría, porque el proceso es endotérmico. Es decir, requiere energía de los alrededores, en este caso toma la misma energía del agua y el agua disminuye su temperatura. Entonces, bueno, por aquí vemos la parte de energía, de entalpía de los procesos de disolución. Ok, vamos a ver. No.
No, no lo tengo acá. Ok. ¿Recuerdan la parte de espontaneidad? Espontaneidad, entropía. Ok. Eso vamos a hacerlo en una pantalla en blanco. Recordemos que teníamos la ecuación de la energía libre de Gibbs, que me dice que la energía libre de Gibbs, el cambio de la energía libre de Gibbs es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía. Ahora, si nosotros okay, si nosotros acá tenemos un proceso endotérmico, es un proceso que, que digámoslo así, no es tan claro que pueda ser, un proceso espontáneo. Si nosotros requerimos agregarle energía, entonces ese proceso no va a ser tan espontáneo. ¿Pero por qué ocurre? Porque el acetato de sodio se puede disolver espontáneamente en agua, a pesar de que sea un proceso endotérmico, por el segundo término, por la parte de la entropía. Perdón, ya se me confundieron los términos. Menos T por delta S. Y de acá podemos devolvernos, bueno, tal vez en esta imagen. ¿Cómo es el cambio entrópico cuando ocurre una disolución? Bueno, tenemos partículas ordenadas de soluto, tenemos partículas, digámoslo así, más ordenadas de solvente. En la disolución tenemos una mezcla de ambas partículas, entonces tenemos un aumento en la entropía. Un proceso de disolución siempre va a implicar un aumento en la entropía, entonces, en ese sentido, la parte entrópica siempre me favorece a que ocurra una disolución. Muy bien. Ahora, recuerden que tenemos varios tipos de disoluciones. Podemos tener las disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. En una disolución insaturada, estamos por debajo del límite de solubilidad. Entonces, si nosotros agregamos más disolvente, el efecto que nosotros vemos es que ese soluto que nosotros agregamos se va a disolver. En una disolución saturada, ya estamos en el límite de la solubilidad. Entonces, si agregamos más soluto, simplemente ese soluto no se va a disolver y va a caer en forma sólida, como nosotros lo agregamos, así cae. En una disolución sobresaturada, es una disolución inestable. Se va a ver como una disolución, es decir, no vamos a tener ningún tipo de precipitado. Lo vamos a ver acá como en el primer caso. Sin embargo, si nosotros agregamos cristales adicionales, esa disolución que está inestable va a buscar la estabilidad. ¿Cómo busca la estabilidad? Formando cristales. Ya no es solamente que lo que nosotros agreguemos va a caer y no se va a disolver, sino que recordemos que en la disolución sobresaturada tenemos más soluto disuelto del que es permitido, por decirlo así. Tenemos más soluto disuelto de lo que me dice la solubilidad. Entonces, por supuesto, eso va contra las leyes y llegan los policías que son
los cristales de nuevo soluto y dicen, bueno, no, esto no está bien. Entonces, todo el soluto que está de más, pues no, se me va de aquí, va precipitando y por eso se forman nuevos cristales del soluto. Todo lo que estaba en exceso, disuelto, va a pasar al estado sólido, va a pasar a formar cristales. Ahora, ¿cómo es que se logra formar una disolución sobresaturada si estamos rompiendo las reglas, por decirlo así? La solubilidad lo que me dice es lo máximo que puedo disolver de un soluto en un solvente. Entonces, ¿cómo vamos a disolver más de lo que se me permite? Bueno, es un proceso, digámoslo así, sencillo, pero hay que hacerlo con cuidado para lograr obtener la disolución sobresaturada. Tenemos una disolución primero saturada a una cierta temperatura. Calentamos. ¿Qué pasaba cuando calentábamos una disolución? Cuando calentamos un solvente, aumenta la solubilidad. Entonces podemos disolver más soluto. Mayor temperatura, mayor solubilidad, mayor soluto que podemos disolver hasta formar una disolución saturada. Ahora, hasta aquí no hay mucha ciencia. El paso siguiente es el paso crítico. Tenemos que dejar enfriar este recipiente que calentamos y que saturamos a alta temperatura. Lo dejamos enfriar hasta temperatura ambiente, pero ese dejarlo enfriar tiene que tener o tiene que ser con mucho cuidado porque cualquier mínima alteración, cualquier movimiento que yo haga, cualquier agitación, etcétera, cualquier camión que pase por la calle y que me haga vibrar esto, ya va a precipitar ese exceso de soluto. Entonces lo dejamos enfriar en un sistema muy quieto, muy tranquilo, baja la temperatura, pero lo que ya se había disuelto de soluto va a quedar todavía en disolución. Entonces, esta disolución que tiene más soluto del permitido según la solubilidad es una disolución sobresaturada. ¿Cómo se identifica una disolución sobresaturada? Por ejemplo, esta de acá, que a simple vista parece una disolución cualquiera. Cualquier cambio que nosotros hagamos, puede ser agitarlo, puede ser golpear la mesa, o tal vez el ejemplo más clásico es agregarle un cristal. Si nosotros hacemos cualquier perturbación sobre este medio, que tiene que estar muy quedito, cualquier perturbación va a provocar que el soluto en exceso precipite y se ve la formación entonces de cristales. ¿Cuánto del soluto en exceso va a precipitar? Lo que sea necesario hasta que lleguemos a una disolución saturada. Entonces, recordemos, una disolución sobresaturada se identifica agregando cristales o perturbando el medio de la disolución para formar nuevos cristales o para provocar la formación de cristales del soluto en exceso. Una disolución saturada se puede identificar de dos formas. Bueno, puede ser que agregando más soluto, ese soluto ya no se disuelva, o si nosotros vemos esto de acá, una disolución que ya tiene un soluto en el fondo, quiere decir que eso es una disolución saturada. Rafa, dígame. Profe, ¿cómo transporta uno un frasco o algo con una disolución sobresaturada? No se puede. La disolución Entonces, sobresaturada, ¿cómo hace uno para...? no, la disolución saturada se crea en el momento. No, eso no se puede transportar.
Pero digamos, si yo agarro un poco de azúcar y se lo echo al agua, ¿verdad? Ahí le echo hasta que quede saturada y empiezo a Ajá, moverla mientras lo estoy calentando. ajá. Después lo paso a un recipiente y lo pongo en el lugar donde quiero que se quede ahí queditico. Ahí lo tengo que dejar hasta que ya suceda todo el proceso. Ahí lo deja hasta que se enfríe, ¿sí? Para que obtenga la disolución sobresaturada. Sí, una disolución sobresaturada, pues en realidad, de ahí, no sé, no tiene utilidad. Es bonita de ver. Bueno, se podría utilizar, por ejemplo, para obtener cristales eh, de alguna sustancia, eh, pero, pero si no, no es algo como, por decirlo así, de que usted pueda ir a comprar una disolución sobresaturada de algo. No, no lo va a encontrar porque no es posible. Ya, ya mucho hace con que se forme la disolución sobresaturada. Si eso pudiera transportarse, pues entonces no estar, nosotros no podríamos hablar de la solubilidad como tal, porque siempre podríamos disolver más de lo que dice la solubilidad. Es un caso especial que hay que trabajarlo con mucho cuidado para lograrlo y cualquier perturbación, eso es lo importante, cualquier perturbación va a provocar la precipitación y la formación de cristales. Profe, Ajá. yo puedo hacer una disolución sobresaturada en mi casa con azúcar y agua. Um, podría ser. Sin embargo, No es más fácil con sal. podría ser más fácil con sal, es cierto. Con azúcar hay un problema y es que si usted lo calienta mucho va a provocar la oxidación del azúcar y va a formar dulce de leche. Entonces, hay por ahí otro problema. No Con sería sal, caramelo. sí, perdón, caramelo. Dulce de leche como que sin lactosa. Sí, sí. Pensando en postres que ya no sé ni cuál escoger. Este, De tanto tiempo sin eh, salir. sí, en buena teoría se podría formar con cualquiera, con cualquier sal. Uno que queda muy bonito es este acetato de sodio, que de hecho, no, mentira. Eh, tenía la idea de que el Ajinomoto, que es un condimento, era el acetato de sodio, pero no, es otra sal orgánica. Pero, sí, hay algunas sales que son un poquito más bonitas tal vez para hacer esto, porque eh, a la hora de cristalizar, cristalizan como agujas. No sé si lo ven acá, que son como agujas finitas, entonces eso se ve muy bonito. La sal, no, la sal, uno dice que aburrido, tal vez porque es como lo más común, que forma los cristales, como los granos de sal que nosotros conocemos, o tal vez lo que se puede obtener en el laboratorio, en la mezcla en la práctica de que se forma sal y luego se pone a evaporar para obtener los cristales. Son cristales así como más cuadrados, por decirlo así. Las agujas pues es algo nuevo, entonces se ve muy bonito. Ahora, recordando factores que afectan la solubilidad, las interacciones entre el soluto y el disolvente, esto es, la solubilidad va a depender siempre de la identidad del soluto y la identidad del disolvente. Y hay una regla, digamos, que se aprende poco fácil, que es que igual disuelve igual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una sustancia polar, yo voy a disolver sustancias polares. Si yo tengo un disolvente no polar, yo voy a disolver sustancias no polares. Esa es más o menos la regla y funciona bastante bien. La espontaneidad del proceso, eso también tiene que ver y está un poco relacionado al primer punto. La entalpía y la entropía, bueno,
ya conocemos por la ecuación de la energía libre de Gibbs, eso me da la espontaneidad. ¿De qué depende la entalpía y la entropía? Pues de estas interacciones que se van a generar entre el soluto y el disolvente. Si yo tengo interacciones muy fuertes entre el soluto consigo mismo y el disolvente consigo mismo, y voy a formar interacciones débiles entre el soluto y disolvente, pues ese va a ser un proceso muy poco favorecido desde la parte de la entalpía. Entonces, habría que ver si la entropía, si el hecho de aumentar la entropía a la hora de generar una disolución es suficiente para compensar esa pérdida de entalpía. La temperatura, recordemos que en líquidos y sólidos, en la mayoría de líquidos y sólidos, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Veamos acá, hay un caso, pues, una excepción a la regla. Recordemos que química se trata un 99.99% de las veces de excepciones. Pues hay algunas excepciones como el sulfato de cerio, que al aumentar la temperatura más bien disminuye la solubilidad. Pero de manera general, al aumentar la temperatura, en líquidos y sólidos aumenta la solubilidad. Con lo que hablábamos antes de disoluciones sobresaturadas, vean que al aumentar la temperatura, la solubilidad del cloruro de sodio no aumenta tantísimo. Entonces, aumentar la temperatura y tratar de hacer una disolución sobresaturada, pues no va a ser tan fácil hacerlo o generar esa disolución sobresaturada con cloruro de sodio. Vamos a tener un cambio más significativo utilizando alguna otra sal. Recordemos, eso sí, que con los gases es diferente y si aumentamos la temperatura, más bien disminuimos la solubilidad. ¿Por qué pasaba esto? Porque si aumentamos la temperatura, aumenta la temperatura de toda la mezcla, de toda la disolución. Eso quiere decir que las moléculas de gas también van a tener más energía. Y como tienen más energía, va a ser más probable que logren romper la barrera para salir de la mezcla líquida y liberarse al estado gaseoso. Entonces, en gases, si aumentamos la temperatura, aumenta la posibilidad de que los gases escapen al estado gaseoso, por lo tanto disminuye la solubilidad. Y la presión, que solamente tiene efecto en gases, si aumentamos la presión, aumenta la solubilidad porque vamos a forzar a las moléculas gaseosas a que pasen a la fase líquida. Ok, ahora, la velocidad de disolución. Vean que son dos conceptos diferentes. Tenemos solubilidad y velocidad de disolución. ¿Qué es la velocidad de disolución? La velocidad con la que las moléculas del disolvente logran separar esas moléculas del soluto. Esto depende, por supuesto, de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía de las moléculas, entonces se mueven más rápido. Entonces las moléculas del soluto van a chocar más, las moléculas del disolvente van a chocar más con el soluto y por lo tanto va a ser más factible que esos choques pues vayan desarmando el soluto en sus moléculas individuales. La agitación, un efecto, digámoslo así, parecido. Tenemos un recipiente, tenemos un soluto y el disolvente. Si nosotros ese soluto lo dejamos ahí, el disolvente se va a empezar a llenar de soluto aquí en la zona cercana. ¿Qué hacemos con la agitación? Con la agitación, lo que nosotros hacemos es que el disolvente fresco
este que está por acá, arriba, más alejado del soluto, se mueva y ahora choque con el soluto. Entonces, vamos a tener una, digámoslo así, una distribución de lo que ya se ha disuelto. Ahora la vamos a tener más esparcida a lo largo de todo el disolvente y entonces va a haber más facilidad para que el soluto se disuelva. El tamaño de partícula, ya lo habíamos visto también. Entre más pequeñas sean las partículas, más fácil se van a disolver. ¿Por qué? Porque va a haber más área de contacto. Si nosotros tenemos un cubo, pues vamos a tener el área de contacto en las 6 caras. Y aquí lo voy a dibujar como un cuadrado, nada más. Lo estamos viendo perfectamente de frente. Si ese cubo lo partimos en 2, ahora vamos a tener estas 2 caras adicionales en ambos cubos, donde va a quedar esa división. Y si lo seguimos partiendo, pues vamos a ir creando nuevas caras donde va a entrar en contacto el disolvente con el soluto. Y vemos que el contacto entre el solvente y el soluto es prácticamente lo más importante cuando estamos hablando de velocidad de disolución. Muy bien. Esto que simplemente repaso. Recordemos propiedades de las disoluciones. Vamos a tener volúmenes no aditivos. Si yo mezclo 30 mililitros de un disolvente y 30 mililitros de otro, no voy a obtener 60 mililitros de mezcla. Recordemos que cuando mezclamos soluto y disolvente, estamos creando nuevas interacciones intermoleculares. Esas interacciones intermoleculares pues son distintas a las que teníamos originalmente. Por lo tanto, pues vamos a tener una densidad para la mezcla diferente a la que teníamos para el disolvente original, para el disolvente puro. Entonces, volúmenes Yo no tengo una aditivos. consulta. Ajá. Cuando dice que eso no es igual a esos 60 mililitros, ¿a qué se refiere? Que si yo agrego 30 mililitros de un solvente A Ajá. y 30 mililitros de un solvente B, yo no obtengo 60 mililitros de la mezcla. Puedo obtener 58, puedo obtener 65, etcétera. Pero los volúmenes no aditivos lo que me quiere decir es que si yo sumo 30 y 30 de dos sustancias diferentes, yo no voy a obtener 60 en el total. Porque la densidad de la mezcla va a cambiar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y ahí le soplé ya un poco, bueno, la otra. Bueno, no le soplé, ya lo habíamos visto. Las propiedades físicas de la disolución van a ser diferentes a las propiedades físicas del disolvente, incluyendo la densidad. Como la densidad va a ser diferente, pues si al inicio teníamos 50 gramos y esos 50 gramos me daban 50 mililitros, si ahora tengo 50 gramos de una disolución, no voy a obtener 50 mililitros porque la densidad de la disolución va a ser diferente. Esa y otras propiedades físicas. También, las propiedades físicas de la disolución son proporcionales a la concentración del soluto. Si yo agrego 1 gramo de soluto en 100 gramos de disolvente, las propiedades físicas van a cambiar un poquito. Si agrego 5 gramos del soluto, las propiedades físicas van a cambiar un poquito más. Si agrego 10 gramos, van a cambiar todavía más. Esas propiedades, ese cambio en las propiedades físicas depende de forma directa, de forma lineal, con la concentración. A mayor concentración, mayor cambio en las propiedades físicas.
Ok. Entonces, aquí unos ejercicios, parte de, retomando la parte de fuerzas intermoleculares. Hagamos el primero y los otros lo hacen ustedes de práctica. ¿Cuál de los siguientes compuestos en cada par es probable que sea más soluble en el hexano? El hexano, con fórmula molecular C6H14, será un disolvente polar, no polar. ¿Será que es iónico, que tiene puentes de hidrógeno? No sé, díganme ustedes. Y ahí es no polar, así que es un dipolo-dipolo. Es no polar y tiene un dipolo-dipolo. Bueno, eso. Instantáneo, sí. Forma dipolos instantáneos. O sea, bueno, lo que tiene es Oh, no dispersión me del refiero. ótomo. Si es no polar, no puede tener dipolo-dipolo. El Cierto, cierto, dipolo-dipolo es para cierto, moléculas cierto. polares. Ahí sí me Ok. refiero. Entonces, es un solvente no polar. Tenemos tetracloruro de carbono o cloruro de calcio. ¿Cuál es más soluble en el hexano? El cloruro de calcio, ¿Por qué? porque también es una molécula no polar. Ajá. El Ahora, clor... Vamos a ver. no, olvídelo. ¿Qué fuerzas intermoleculares son las más importantes en el cloruro de calcio? Irónico. Es iónico. Estamos hablando de que esto es una sal. O sea, fuerzas iónicas. ¿Se parecen las fuerzas iónicas a las fuerzas de dispersión de London? No. No, para nada. Aquí tenemos cargas completamente separadas. Y aquí, de ahí por ahí, una carga parcial de muy de vez en cuando, dispersión de London. Entonces, una sal para nada va a ser igual a un solvente no polar. ¿Qué pasa con el tetracloruro de carbono? ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares predominantes? Y también es, ¿cómo es que se llama? Es polar. Entonces, esta sí también es. Sí, es polar porque genera 4 enlaces con los otros 4 cloros y los cloros van a estar llenos con, ¿cómo es que se llama esto? Unos 8 metales llenos y se genera una molécula polar, digamos, en este caso tetraédrica, si no mal recuerdo. Ajá, ok. Por tanto, sería solo, Los dipolos permanentes son más parecidos que un ion. en este caso, esto también es, ¿cómo es que se llama? También es dispersión de London. Ok. London y London. Con, Jonathan, iba bien. Vamos a tener un carbono en una estructura tetraédrica y en las 4 vértices vamos a tener un átomo de cloro. Sin embargo, como tenemos una estructura tetraédrica, recordemos que a pesar de que el enlace es polar, esa polaridad se va a cancelar en todas direcciones. Y fue por eso que quise decir no polar y se me enreda el concepto de polar con no polar, perdón. Y se me sigue confundiendo siempre, perdón. Eso parece. Sí, sí, Ok, no, no, siempre se me enreda, en entonces, serio. Siempre les doy vuelta, perdón. entonces el tetracloruro de carbono es una molécula no polar, dispersión de London. ¿Cuál va a ser más soluble? El tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono. Muy bien. Ahora sí, más rápido. ¿Benceno o glicerol? ¿Cuál es más soluble? Tan, 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 tan. Benceno, ¿no? Benceno. No polar. Glicerol, ¿cuáles son las fuerzas intermoleculares predominantes? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno por los hidroxilos. Hidrógeno unido a oxígeno. Muy bien. Ácido octanoico, que acá lo tenemos, es una cadena de
8 carbonos con un ácido carboxílico al final. O el ácido acético, una cadena de 2 carbonos, también con un ácido carboxílico al final. ¿Cuál será más soluble en el hexano? Y ahí supongo, en este caso, como ambos son puente de hidrógeno, El octanoico. bueno, no. El acético. No, no porque formaría puente de la fuerza hidrógeno. Ah, no, sí, material. no, sí, formaría puente de hidrógeno. Ok. No, no formaría puente de hidrógeno. Profe, no sería el Este, acético porque tiene la Como fuerza las más moléculas más débil. pequeñas, Ok, recordemos. sí, como las moléculas más pequeñas Pero tienen fuerzas más débiles. entre más grande, pues intermolecular. Ok, hay algo que sí queda claro. Tenemos el ácido carboxílico en ambos compuestos, que forma puente de hidrógeno. Que el puente de hidrógeno no se parece en nada a la dispersión de London que tenemos en el hexano. Ok, en esa parte, digamos, están igual. Entonces, veamos la parte diferenciante entre cada compuesto. ¿Cuál es la parte diferenciante? La cadena de carbonos. Aquí tenemos una cadena de carbonos de un carbono y acá 7 carbonos. Ok, si nosotros, por decirlo así, obviáramos la presencia de este ácido carboxílico, ¿cuál se parece más en fuerzas al hexano? El ácido acético. ¿Por qué? Por el tamaño, porque las fuerzas intermoleculares son más débiles. Ok. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que hay en el hexano? Dispersión de London. Dispersión de London. Muy bien. ¿Cuándo tenemos más fuerzas de dispersión de London o cuándo aumentan las fuerzas de dispersión de London? Cuando aumenta el tamaño. Cuando aumenta el tamaño. Entonces, vean que en ambas moléculas tenemos una parte que que es muy polar, que tiene puente de hidrógeno, que es el ácido carboxílico. ¿Qué sucede en el ácido acético? La parte, entre comillas, no polar es solamente de un carbono. Entonces, dispersión de London acá en el ácido acético va a ser muy poquita. ¿Qué pasa con el ácido octanoico? Tenemos toda una cadena larga que tiene fuerzas de dispersión de London. Eso tiene mucho sentido. Entonces, esta cadena larga va a ser la que va a interaccionar con las dispersiones de London del hexano. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos más fuerzas de dispersión de London. ¿Cuáles son las que pueden interaccionar con el hexano? Las dispersiones de London. Entonces, más dispersión de London, por lo tanto, más solubilidad. Ok, el ejercicio siguiente es lo mismo, pero al revés. Entonces, ahora ponemos de disolvente el agua. Profe, ¿cuál era entonces? El ácido octanoico. Porque Por tener tenemos una parte de la molécula que es más parecida al hexano. Que esta parte de la molécula es no polar. Vean que lo que tenemos es un pedazote no polar y aquí un pedacito polar nada más. Como si fuera que como una culebra. Toda la cola es no polar y solamente la cabeza es polar. ¿Dónde es venenosa la culebra? Solamente en la cabeza, donde están los colmillos. El resto, pues nada, no tiene ningún peligro. Algo así, creo que se puede entender. Entonces, para comparar la dispersión de London de dos moléculas, tenemos que fijarnos cuando en la parte donde no son polares. Sí,
en la parte que afecta a la dispersión del hondo. Alejandro, dígame. Sí, profe, entonces se le da prioridad a la fuerza intermolecular y no al tamaño. Sí, acá lo que vemos es básicamente fuerzas intermoleculares. Ok. La regla de igual disuelve igual va orientada a las fuerzas intermoleculares. Ok, Está bien, profe, gracias. con gusto. Ok, entonces, bueno, les queda este ejercicio. ¿Por qué la presión afecta la solubilidad del oxígeno en agua, pero no la solubilidad del cloruro de sodio en agua? Bueno, eso es fácil, nada más que de razonar un poquito. Ok, propiedades coligativas. Ya entramos como en la sustancia de la clase. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son esas propiedades físicas que cambian con la concentración de soluto y que podemos calcular cuánto es el cambio que se genera dependiendo de la cantidad de soluto. Y tenemos 4 propiedades coligativas: la disminución en la presión de vapor, el aumento en el punto de ebullición, la disminución en el punto de fusión y la presión osmótica. Que aquí pongo entre paréntesis que es un aumento en la presión osmótica porque entre mayor sea la concentración de soluto, mayor va a ser la presión osmótica. Pero cuando tenemos el disolvente puro, la presión osmótica es 0. No hay. Entonces, pues ahí la idea es que cuando tenemos un soluto, va a existir la presión osmótica. Y si aumentamos la cantidad de soluto, pues aumenta también esa presión osmótica. Entonces vamos a ver Profe, qué es cada una de ellas. ¿Sí? ¿me puede hacer un favor? Claro. ¿Me puede recordar rapidito qué es la presión de vapor? Es que yo la vi en la presentación, lo leí en el libro y aún así no entendí qué era. Sí, vamos a ir viéndolo con cada uno. Ah, Vamos ok. a ir viendo cada una de las propiedades individualmente. Porque, bueno, spoiler, cada una de ellas tiene una ecuación o dos. Entonces, con cada una de las posibles propiedades coligativas, pues vamos a ir haciendo cálculos. Recuerden que las propiedades coligativas dependen de la concentración, entonces podemos hacer el cálculo. Si conocemos la concentración, podemos hacer el cálculo de cuánto cambia cada una de estas propiedades físicas para una disolución. Entonces, disminución en la presión de vapor. ¿Qué era la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que se genera por las moléculas que pasan del estado líquido al estado gaseoso. Todos, bueno, los líquidos tienen una presión de vapor que es, bueno, todos los líquidos pueden pasar una cierta cantidad de moléculas al estado gaseoso. La presión que generan esas moléculas en el estado gaseoso, esa es la presión de vapor. Si se aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de moléculas que tienen la energía suficiente para pasar al estado gaseoso y por lo tanto aumenta la presión de vapor. ¿Qué sucede cuando agregamos un soluto? Bueno, si tenemos el disolvente, una cierta cantidad de moléculas pasan al estado gaseoso. Si tenemos un soluto, ¿qué hace ese soluto? Ese soluto, por decirlo así, lo que hace es estorbar. Si habían moléculas que, digamos, del disolvente, que tenían la energía y que iban a salir, resulta que como ahora tenemos un soluto, hay una posibilidad de que esa molécula que quería salir, que quería irse para arriba, choque con una molécula de soluto. ¿Y qué pasa cuando choca? De ahí se devuelve. Entonces no puede salir. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Las
moléculas del soluto lo que van a hacer es estorbar, van a generar unas interacciones moleculares adicionales que hacen que menos cantidad de moléculas del soluto puedan pasar al estado gaseoso. El efecto neto es una reducción en la presión de vapor que tenemos en la disolución respecto al disolvente puro. Ahora sí, lo que nos interesa, ¿cómo podemos calcular eso? Bueno, para eso vamos a aplicar la ley de Raoult y por aquello, esta fórmula se la tienen que recordar. ¿Alguien iba a hablar? ¿Tiene una pregunta o algo? No, profe, fue que se me activó el micrófono, perdón. Ok, tranquilo. Bueno, no sé si era yo, pero a mí se me activó el micrófono sin culpa. Tranquilo, no pasa nada. Ok, entonces aquí tenemos nuestra primera fórmula del set de fórmulas que necesitamos para propiedades coligativas. La presión de A, aquí vamos a llamar A es el disolvente y es muy importante que cuando estamos hablando de disminución de la presión de vapor, nosotros vamos a trabajar con el disolvente. Entonces, la presión de vapor de A en la disolución va a ser igual a la fracción molar. En este caso, vean que es la fracción molar del disolvente. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar concentraciones para el soluto, pero en este caso, y es uno de los errores tal vez más comunes a la hora de resolver ejercicios, vean que todo tiene que calzar. Presión del disolvente en la disolución, fracción molar del disolvente y la presión del disolvente cuando está puro, es decir, la presión de vapor original, por decirlo así, antes de formar la disolución. La ecuación es sencilla, pero sí tener ese cuidado, más que todo acá con la fracción molar, de que tenemos que tener la fracción molar del disolvente. Y del inicio de la clase, recordamos que el disolvente es el que está en mayor cantidad. Entonces, normalmente esta fracción molar tiene que ser un valor alto. Recordemos, eso sí, que una fracción siempre está entre 0 y 1. Si es 0 es porque no hay nada y si es 1 es porque está puro. La fracción molar siempre va a estar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un valor de fracción molar alto? Digamos que mayor a 0.5. El disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad. Entonces, si solo tenemos dos compuestos, el disolvente y un soluto, el disolvente tiene que ser el mayoritario, o sea, tiene que estar en la mayor proporción. Entonces, eso es como tal vez una forma, digámoslo así, rápida de corroborarlo. No es exacta, puede ser que tengamos valores de fracción molar tal vez un poco menores, pero debería ser un valor más cercano a 1 que a 0. Ok, entonces, veamos este ejercicio resuelto del que está en el libro. Profe, ¿no quiere volver un segundo? Es que es para terminar de copiar el... Ok, Ok, sí. Ya voy. la presentación les queda en el modo, ¿verdad? No se las he subido, pero se las voy a subir. Ok. Entonces, el ejercicio.
Tenemos glicerina, que es un no electrolito no volátil. ¿Qué quiere decir no electrolito? Bueno, ese ya lo conocen, que no se disocia. ¿Qué quiere decir no volátil? Volátil es cuando un líquido puede pasar al estado gaseoso sin llegar al punto de ebullición. O, dicho de otra manera, un líquido no volátil es aquel que no tiene presión de vapor perceptible o que no tiene presión de vapor medible. Básicamente su presión de vapor es despreciable. O sea, no va a pasar al estado gaseoso. No va a tener moléculas en el estado gaseoso. Por ahora, podría parecer no importante, pero luego vamos a ver, vamos a trabajar con solutos volátiles. Sí, Alejandro. Profe, que si puede repetir lo que dijo, es que creo que el internet se me fue por un momento. Desde lo de volátil, porfa. Ok. Una sustancia volátil es aquella que puede pasar al estado gaseoso, que tiene una presión de vapor, un líquido que algunas de sus moléculas pasan al estado gaseoso. Por ejemplo, ustedes han regado un poco de alcohol, hacen una gota de alcohol y luego de un tiempo el alcohol desaparece. Nosotros decimos que se seca. Lo que sucede es que el alcohol se evaporó. El alcohol es una sustancia muy volátil. Pasa muy fácilmente al estado gaseoso. Una sustancia no volátil es aquella que no va a pasar al estado gaseoso, que no tiene una presión de vapor que podamos medir. Básicamente su presión de vapor es despreciable, es prácticamente cero. Entonces, por ahora no va a ser importante, pero luego vamos a ver que en realidad podemos tener el caso de que tengamos que trabajar la presión de vapor con sustancias volátiles. Entonces se complica un poquito, no mucho, pero un poquito. Ok, nos da la densidad de la glicerina a una cierta temperatura. Recordemos que la densidad cambia con la temperatura también. Nos pide calcular la presión de vapor a esa misma temperatura, 25 grados Celsius, de una disolución que se prepara con 50 mililitros de glicerina y 500 mililitros de agua. La presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es de 23.8 torr y la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Ok, entonces, ¿qué hacemos con ese montón de datos? Bueno, lo primero, recordemos cuál es la fórmula. La fórmula nos dice que la presión de un disolvente, en este caso, ¿cuál es el disolvente? El que está en mayor cantidad, el agua. La presión de vapor del agua va a ser igual a la fracción molar del agua por la presión del agua cuando está puro. La presión original del agua. Ok, entonces ya nos dicen la presión original del agua. Este es el pH 0. Entonces, ¿qué es lo que nos falta calcular? Simplemente tenemos que calcular la fracción molar del agua y ya obtenemos el resultado. Tal vez algo importante en esta fórmula, recordemos que la fracción molar es adimensional, no tiene unidades y la presión entonces podemos trabajarla en cualquier unidad. Podemos trabajarla en torr, podemos trabajarla en atmósferas, en bares, en pascales, en cualquier unidad. El resultado entonces va a tener la misma unidad con la que nosotros trabajamos esta presión inicial. Entonces tampoco es tan necesario empezar a hacer conversiones a atmósferas o conversiones a pascales. Es indiferente. Nosotros podemos trabajar con la misma unidad. Entonces, bueno, ya tenemos la presión original del agua, solamente nos queda calcular la fracción molar. ¿Qué era la fracción molar de un disolvente? Recordemos, la fracción molar de A va a ser igual a los moles de A
entre los moles totales, es decir, los moles de A y los moles de soluto. Entonces, los moles totales serían los moles del agua y los moles, en este caso, de la glicerina. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este ejercicio? Al final, poder obtener los moles de agua y los moles de glicerina. Si nosotros logramos calcular eso, ya tenemos resuelto el ejercicio. Ok, entonces, ¿qué nos dan para el agua? Para el agua nos dan un volumen, 500 mililitros, y nos dan la densidad. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, a partir del volumen y de la densidad podemos obtener la masa. Acá estamos en esta parte. Cancelamos los volúmenes, obtenemos masa. ¿Cómo hacemos para pasar esa masa a moles? Con la masa molar. Entonces, cancelamos masa y obtenemos los moles de agua. ¿Qué datos tenemos para la glicerina? Tenemos un volumen, 50 mililitros, y tenemos también densidad. Entonces, otra vez, el mismo proceso. El volumen lo multiplicamos por la densidad, obtenemos la masa de glicerina, utilizamos la masa molar, que hay que calcularla a partir de la fórmula, y obtenemos los moles de glicerina. Calculamos la fracción molar como los moles de agua entre los moles totales. Vean que acá estamos hablando de la fracción molar del disolvente, que es como el cambio que tenemos que hacer, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar unidades de concentración para el soluto. En este caso es para el disolvente. Fracción molar, moles de agua entre los moles totales, o sea, los moles del agua más los moles de la glicerina. Y obtenemos un valor adimensional. Vean que está siempre entre 0 y 1. Y si estamos hablando del disolvente, pues probablemente vamos a esperar que esa fracción molar esté más cercana a 1 que a 0. Y luego aplicamos la fórmula. Presión del disolvente, en este caso del agua, es igual a la fracción molar por la presión original del agua cuando está pura. Entonces nos da que la presión de la disolución es de 23.2 torr, que tiene que ser menor a el disolvente puro. El disolvente puro es 23.8, en la disolución 23.2. Disminuye la presión de vapor al colocar un soluto. Luego acá tenemos otro ejercicio. Tenemos la presión de vapor del agua pura a 110 grados Celsius. Una disolución de etilenglicol y agua tiene una presión de vapor de 1 atmósfera a 110 grados Celsius. Entonces, acá más bien nos preguntan cuál es la fracción molar de etilenglicol en la disolución. Vamos a ver. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Esas temperaturas y presiones que ponen son relevantes? Ok, la temperatura no va a influir en nada en los cálculos, pero es importante, digamos, por lo menos tener presente, porque la presión de vapor depende de la temperatura. Entonces, si yo digo aquí la presión de vapor es 1070 torr, ok, ese es el dato que yo tengo para trabajar, es lo que yo voy a utilizar para los cálculos. Pero, ¿a qué temperatura estoy trabajando? Y si me dan dos presiones de vapor,
¿Cuál voy a utilizar? Por supuesto, la de la temperatura a la que yo tenga mi disolución también. Entonces, la temperatura es importante, aunque no tengamos que tomarla en cuenta en el cálculo. Ok. Vamos a ver entonces. Estábamos acá. Tenemos una presión de vapor de la disolución, que es una atmósfera. Vamos a ver. Entonces tenemos la fórmula, presión de A es igual a la fracción molar de A por la presión original del agua. Tenemos que la presión de A es de una atmósfera, o sea, la presión de la disolución es una atmósfera, y esto es igual a la fracción molar de A por la presión del agua pura que la presión del agua pura es 1070 torr. Bueno, por aquí ya vemos un pequeño problema. Aquí tenemos una unidad y aquí tenemos otra. Entonces, bueno, alguno de los dos valores tenemos que convertirlo. Ok, entonces. Ok, bueno, no me dejó. Intenté copiar y pegar, pero no me dejó. Entonces, lo que teníamos era que una atmósfera es igual a la fracción molar de agua por 1070 torr. Ok, tenemos dos unidades, dos presiones con unidades distintas, entonces tenemos que convertir alguna. Yo, porque yo quiero, entonces voy a convertir los torr. 1070 torr. Hacemos el factor de conversión. Una atmósfera es igual a 760 torr. Recordemos que un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Y entonces, vamos a hacer eso. 70 lo dividimos entre 760 y esto me da 1.4079 atmósferas. ¿Ok? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no pasó la atmósfera a Torres? ¿No era más fácil? Es lo mismo. Sí, sí. Puede ser cualquiera. Bueno. Ok, entonces volvemos a la fórmula. Ahora tenemos una atmósfera es igual a la fracción molar de A por 1.4079 atmósferas. Sí, ya entiendo lo que dice. Es porque ahora tengo decimales y si hubiera pasado atmósferas a torr no tendría decimales. Bueno, pues sí, una cuestión de gustos, pero da igual. Ok, despejo la fracción molar de A. Y entonces la fracción molar va a ser una atmósfera entre 1.4079 atmósferas. Recuerden lo que les dije. Fracción molar es una cantidad adimensional. Entonces, las unidades se tienen que cancelar. Y nos dice que la fracción molar de A es 0.71028. Ahora, calculamos la fracción molar del agua. ¿Qué era lo que nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pide
la fracción molar del etilenglicol. ¿Cómo calculamos la fracción molar del etilenglicol? Recordemos que de la fracción molar a porcentaje hay un solo paso, que es multiplicar por 100. Y si la suma de todos los porcentajes siempre nos tiene que dar 100, en este caso, la suma de fracciones molares tiene que ser igual a 1. Entonces, 1 tiene que ser igual a la suma de todas las fracciones molares que tengamos. Entonces, Profe, el problema no da cantidades. ¿ah? El No. problema no da cantidades. No, eso es lo que tenemos. Ah, ok. Entonces, ¿me puede decir qué fue lo que dijo ahorita? Es que no lo entendí bien. Que lo que nos está pidiendo es la fracción molar del etilenglicol. Pero nosotros sabemos que la suma de todas las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Es como cuando nosotros sumamos porcentajes, que los porcentajes siempre tienen que dar 100%. Y si no, pues probablemente los hizo la OPOL. Entonces, si nosotros sabemos esto, que la suma de las fracciones molares es igual a 1, y ya obtuvimos la fracción molar del agua, pues simplemente lo despejamos de la ecuación y podemos calcular la fracción molar del etilenglicol. 1 menos 0.71, 0.28, eso nos da 0.2897. Ahora, por cifras significativas, vemos que tenemos 3 en atmósferas. Entonces, esta fracción debería tener 3 cifras significativas, o sea, 3 decimales. O sea que esto, redondeado a 3 decimales, 0.290. ¿De acuerdo? Fácil, todo claro. Vean que la fórmula es muy sencilla. Entonces, nada más lo que les dije, el único cuidado que he visto, que tal vez es como un error muy común, es que la fracción molar hay que calcularla para el disolvente. Ok, entonces seguimos con la presentación. No, ¿por qué me salí? Sí. Ok, acá otro ejercicio. Este se los voy a dejar a ustedes. Tenemos una masa de glicerina, una masa de agua, y nos dan la presión de vapor del agua pura. Entonces, para calcular la presión de vapor de la disolución, lo mismo que el ejercicio resuelto, pero ya no dan la masa. Entonces, mucho más sencillo. Luego, nos piden calcular la masa de etilenglicol que se debe agregar a 1 kilogramo de etanol para reducir su presión de vapor a 10 torr a esta temperatura. Y nos dan la presión de vapor del etanol puro, que es 1 por 10 a la 2 torr. Tal vez esta parte B sí me gustaría hacerla con ustedes. Entonces vamos a resolver la parte B. Ok. Acá nos están preguntando masa del etilenglicol. Ahora, ¿de dónde podemos sacar la masa del etilenglicol? ¿Qué dato en la fórmula nos puede llevar a dar la masa del etilenglicol? A ver si me ayudan por ahí. La fracción molar. La fracción molar. En este caso, la fracción molar. Bueno, devolvámonos. Tenemos el disolvente es etanol. Entonces, la presión de la disolución de etanol va a ser igual a la fracción molar de etanol
multiplicado por la presión de vapor del etanol cuando está puro. Ahora, la fracción molar del etanol, que es los moles de etanol entre los moles totales. Los moles de etanol más los moles del soluto, del etilenglicol. Entonces, a partir de estos moles de etilenglicol, si yo tengo moles y los multiplico por la masa molar del etilenglicol, voy a obtener entonces la masa del etilenglicol. Bueno, ya les dije cómo resolverla. Entonces, la parte de cálculos ya les queda a ustedes. Ok. De acuerdo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro con presión de vapor? ¿Con reducción de la presión de vapor? ¿Sí? Ok. De mi parte, Ok, entonces, chicos, hagamos algo. Tomémonos un descanso de unos 5 minutos, estiren los pies, vayan y le dan una vuelta a la casa. Vean el cielo nublado. Bueno, aquí está nublado, no sé cómo estará donde ustedes. como siempre. Respiren aire fresco o si están muy cerca de alguna carretera, entonces mejor no salgan. Y nos vemos en unos 5 minutos. A las 10:20. A las 10:16. Creo que les falta un poco de matemática para saber cuánto es 5. Bueno, profe. Bueno, dice Diego que no, que más bien 30 segundos. Profe, ¿dijo algo? Sí, que Diego está poniendo que 30 segundos, más bien. Pero bueno, no, dejémoslo en 5 minutos. No le hagamos caso a Diego.